Ok, nos cortó el Zoom por el tiempo. Bueno, entonces vamos a continuar esta segunda parte. A ver, ¿nos vuelves a compartir, por favor, Josué? Ok, ya estamos viendo tu pantalla. Entonces ya le pudieras dar clic en ejecutar. Y ya fíjense, ya está preguntando, fecha inicial, pues pone una fecha que sí te vaya a agarrar alguna de las consultas. A lo mejor de marzo, ¿eh? Y ya pregunta la fecha final. Una duda, como me acabo de conectar, me perdí. ¿Eso apareció cuando le dimos ejecutar? Sí. Gracias. Y miren, ya se ejecutó la consulta usando las fechas que nuestro compañero indicó, ¿sí? Y ya la consulta que cumple esa condición es esa, la del 1 de marzo. Entonces, esta consulta pues sería muy práctica, ¿no? Entonces ya esta consulta puede alimentar a un informe. Se acuerda el informe, coloca la información ya en papel y, por ejemplo, ustedes o su secretaria puede ya, a la hora que ustedes ya llegan, les tienen su cafecito y les tienen la hoja con las consultas que vas a tener ese día, ¿sí? Si no tienes secretaria, pues tú solito te haces tu cafecito y luego ya te metes ahí y ya ejecutas tu consulta y ya te sale el reporte acomodado al gusto que tú quieras. Si lo quieres imprimir, lo imprimes en ese momento, lo tienes, o si no lo tienes en pantalla, como tú quieras. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esta parte? Y bueno, No, solo la duda que tenía. ya todos saben que conforme tú estés dando tus consultas y vayas colocando los detalles de cada consulta y les pongas sus fechas de próxima cita, eso en automático va a estar alimentando la consulta, ¿no? Cuando tú ejecutes la consulta, se asoma a la base de datos y toma los datos así como están y ya te los muestra. Muy bien, continuamos con qué más hizo nuestro compañero. Discúlpenme Es por todo. el paréntesis tan grandote que hicimos, pero bueno, era parte de lo de los temas que quería ver hoy. Pues no es todo lo que hice. Ok. Ya lo demás Sí, más o menos similar. sí, más o menos, pues ya lo que habíamos visto anteriormente. Ok. A ver, tu histórico de lista de medicamentos, vi que pusiste muchos, ¿verdad? No, no, puse 3. Ah, ok, ahí está. Muy bien. Ok, muchas gracias, Josué. Muy bien. Ok, Felicidades. gracias. Gracias, Inge. Ahora, ¿quién va a ser el siguiente valiente? Ojo, Alfredo. Muy bien. Inge, bueno, antes de que interrumpiera mi compañero, nada más, hoy estamos citados con la doctora Liliana en las 53 para que nos entreguen nuestros oficios de rotación del siguiente mes. Entonces, nos citó a las 12, pero ya ve Ok. que a esta hora se pone el tráfico un poquito Ujú. difícil. Ah, ok. ¿A qué horas necesitan que finiquitemos? Pues no hay problema que terminemos exactamente a las 11 o unos 5 minutitos antes. Ok. Entonces, Pero por no, si teníamos porque a veces nos pasamos el tiempo. Entonces, sí, terminamos antes de las 11 o a las meras 11 cuando mucho. Sí, igual si tenemos, Bueno, ya no escucho nada. entonces, pues Este, sí. dejé de escuchar, como que no sé si, creo que mi conexión a internet se puso muy lenta y ya no escuché el último que dijiste, Siri. Así que si tenía otro tema que parece ser que la semana pasada nos dijo que nos iba a explicar todavía,
Yo no tengo ningún problema con yo no presentarles mi trabajo porque no he tenido ninguna duda y mejor se lo mando a usted vía correo por si tuviera alguna observación para no, pues, tomar más tiempo de la clase. Ok, muy bien. A ver, escuchamos, Alfredo. Listo, Inge. Me comentó nuestra compañera Jocelyn que tiene demasiado trabajo por las defunciones y que probablemente no se iba a poder conectar hoy. Ah, ok. Que me dijo que le comentara que porque anda muy, muy, muy atorada con eso. Muy bien. En cuanto a las actividades, pues creo que va a ser lo mismo que José Luis, porque hice exactamente como usted nos indicó en las clases. Está exactamente todo igual. Está la base de Excel que pasé, que fue de la encuesta que hice de dengue del ejercicio que hicimos anteriormente en el histórico de consultas. Creo que está filtrada o algo así como una consulta, porque sí puse un poquito más. De medicamentos, pues no puse muchos, pero sí jala en la lista cuando quiero agregar a un paciente. Estos son casi los totales de los pacientes. Por general puse casi lo mismo que usted, la clave, nombre, fecha, fecha, sexo, peso, talla, tipo de paciente, teléfono, domicilio y municipio. En la de especiales, pues fue una que hicimos en donde se actualizaban, donde hacemos una consulta. Déjeme ir cerrando para que no se vayan acumulando. En la de para delegación, igual creo que está filtrada por una consulta. La de pacientes, igual fue donde pusimos para desplegar cuáles eran los asegurados, beneficiarios. Yo le puse de bienestar, no asegurado, pensionado y de Secretaría de Salud. Y esta fue la base que vinculé, que está vinculada a la base de Excel, que fue la que está acá arriba, que es esta. Pero está Yo creo que ahí Excel y esto yo creo que ahí o sea, la misma base de datos, primero hiciste el ejercicio de importarla y creaste sí, una tabla que es la mero arriba. Y el ajá, segundo caso es que observa o toma el archivo de Excel, digamos, en tiempo real, cómo está. así Ahí es. quiero hacer una observación. Si, por ejemplo, tú lo hiciste en tu compu y ahí tenías tu archivo de Excel, ya lo vinculaste, y ya te llevas ese archivo de Access a tu memoria USB y ya, por ejemplo, aquí lo estás mostrando y quieres ver eso, no va a funcionar, lo más seguro es que no va a funcionar porque ese enlace está buscando el archivo en cierta carpeta de tu compu. Entonces hay que tener cuidado con eso. A ver, dale doble clic a la base de datos vinculada. Ahí sí la está jalando, quiere decir que Lo tengo en mi compu. está en ese lugar. Así es. Muy bien. Sí, de hecho, cuando la clase pasada, que pensábamos que íbamos a mostrar los avances, sí, íbamos a proyectar en la computadora de Siri. Y sí me llevé los dos archivos pensando en que si jalaba, pues ocupaba el otro archivo para jalarlo. Y ahí se tiene que modificar. A ver, dale clic derecho en la pestañita de esa de base de datos vinculada para irnos a la vista diseño. Modificar, desea quitar algunos campos o cambiar propiedades. Ah, ok, dice que no. Ok, dile que no, dile que no. Si es que no le podemos modificar sus características. Yo lo que quiero ver es la información que tiene para donde dice de dónde va a jalarla. Si quieres, Ok. cierra cierra la base de datos ahí. Ajá. Ajá. A ver, dale clic derecho a base de datos 2 vinculada, esa. Y déjame ver. A ver, dile. A ver, actualizar vínculo.
Ahí. Ah, no, ese va a volver a jalar. Quiero que si tiene la manera de cambiarle hacia dónde va. ¿Dónde sería? En las propiedades de tabla, ¿no es? A ver, las propiedades de tabla. Ahí está el tipo, cuándo fue creado, cuándo fue modificada. No, a ver, dale a aceptar ahí para cerrar esa ventana. Hace rato ya, nada más acerca tu puntero al letrerito de esa tabla, ¿sí? Y ahí nos dice, Ahí sale. ahí nos dice hacia dónde está apuntando. No, ok. Ruela, dice ruela en vez de ruelas. Ajá, así se llama Está en la, ajá, en la carpeta de descargas. en la descargas ya hice una copia. De hecho, la descargué del foro en donde subimos Ajá. toda esa actividad. Ajá. Ok. A ver, vamos a la pestaña que dice datos externos. Hasta mero arriba. Ujú. No. Ahí hay un administrador de tablas vinculadas. Ahí está, ahí. Administrador de tablas vinculadas, abajito. Aquí Ahí está. está. Muy bien. Entonces, dale, seleccionalo. Y hay un botón que dice modificar. Ajá. Ahí. Y ahí es. Ahí ya tú pudieras poner la ruta, no dice el nombre del archivo. Ajá. Ahí pudieras cambiar ya la que en este momento tienes. No, ¿sí? ok. Ya te llevas el archivo, lo colocas donde tú quieras y ahí Ujú. ya lo enrutas hacia donde es. Ok. Y ya le Ya, das ya, ya. guardar y ya lo puede tomar. Por si me lo hubiera llevado por ejemplo, metido a la computadora de Axiri y de ahí jalarlo a lo que era su usuario y ya en qué carpeta está. Nada más para que lo alimente directamente de ahí. Ajá, Ok. muy bien. Muy bien. Y de aquí pues sigue lo que es actualizar, que son las consultas para pacientes especiales. Y aquí pues son 0. No me acuerdo cuál fue los caracteres que le dejamos. Es que ya, Fue cuando cambiamos, ajá, de paciente no asegurado a paciente IMSS y de femenino a... y como ya se hizo una vez, lo vuelves a Ujú, ejecutar, entonces ya no lo ya quiere no. hacer. Ya son todos, ya todos dicen mujer en lugar de femenino. Ujú. Ok. Muy bien. Y el generador de tabla para delegación, igual. No tengo asistencia, le mandará antes de ejecutar la consulta. Creo que también ya los... Sí, es que siempre que ejecuten esas, siempre les va a decir eso. Sí, es Y que va a ya volver, va a sustituir los datos de la otra. Sí, dile ajá, que pues sí ya si sé que... quieres. Es una nueva tabla. Ok. Y se supone que debe estar acá, ¿no? La de pacientes. Para la delegación, creo, ¿no? Ujú. Esa. Ahí está, ajá. Ahí están los 7. 7 que decía que iba a pegar, ajá. Es que ya está ejecutado, creo que todo. Lo único que que sí fue lo que se nos dificultó, pero fue que usted nos lo aclaró, que fue cuando quisimos eliminar y nos dijo que si tenían consultas, pues no se podía eliminar a ese paciente a menos que tuvieran 0 consultas. Por eso nos dejaba, cuando eliminamos de Zapopan, nos seguía dejando 1 de Zapopan. Igual, pero sí nos aclaró eso. Y pues aquí abajo, fue como un tipo filtro que se hizo de masculinos arriba de 32 años. Y Son puras pacientes consultas, son consultas. consultas de selección Ajá. que toman ciertos campos de la tabla. Y fue de femeninos que fueran asegurados, igual también hizo como un tipo filtro. Y los formularios, está que fue el de las consultas, aquí están los motivos, el diagnóstico,
diagnóstico agregado, laboratoriales, el principal, que fue el que hicimos, en donde nos iba directamente a registrar al paciente y o a cerrar o a buscar. ¿Cuál era este? Y el registro de pacientes, pues es para registrar igual, aquí uno Sí, por sí, uno. bien. Ajá, su Tanto formulario. tanto el de registro de pacientes como su formulario están, que ya se, digamos que se jalaron cuando estabas en el principal, ¿no? Esos los fue jalando. Así es. Muy Y ya el bien. último fue el último que hicimos, que fue la ventana, y jalaba directamente a lo que era hombres mayores, que es esta de acá. Pero aquí lo que sí, eso fue lo que me fijé, que le quise cambiar porque le puse consulta y no me jaló aquí el nombre. De hecho, lista de diseño, y aparece como consultas, pero ya cuando lo cierro y lo ejecuto, me aparece como nombre, no sé y por qué no me lo jaló. Si quieres, vámonos al diseño de eso. Es por lo siguiente. Donde dice consultas, lo pusiste, te equivocaste del tipo de elemento. Dale un clic ahí. Si te fijas, ese cuadrito viene acompañado de un texto, uno chiquito que dice texto 0 a tu izquierda. ¿Sí? Esto que colocaste es tú debiste haber insertado una cosa que se llama etiqueta. Mira, arriba, ese es el que debiste haber puesto. Y tú puse pusiste ¿verdad? ese cuadro de texto. Pero ese tiene dos partes, el que está en gris y la parte que pusiste en azul, consultas. Donde dice consultas se pone el nombre del campo que va a jalar, porque esto es un formulario. Los formularios se usan para la mayoría de las veces para que se enlacen a una tabla o una consulta para jalar los datos que están ahí. Entonces, dentro de ese cuadro donde pusiste consultas, se pone el nombre del campo. Y donde dice texto 0 en gris chiquito, ahí se pone, por ejemplo, nombre del paciente. Y ya en el cuadro grandote se pone qué nombre tiene ese campo en la tabla con el cual se vincula. Y por eso te dice, nombre, ese quién es, no lo conoce. Entonces, pues, tienes que eliminar ese que pusiste, ese objeto total, todo, lo eliminas y ya jalas ese. Y ya haces tu cuadrito, y ya le pones la frase y ya va a funcionar. Consulta. Y listo. Ahí está. Ya quedó. Muchas gracias. Pues parece que es todo, Inge. Ok, muy bien, Alfredo. Muy bien. Entonces, antes de continuar de que muestren algún otro de sus trabajos, quiero preguntarles alguna duda en particular de todos. Antes de ahorita quiero ya abordar un tema nuevo. ¿Alguien tiene una duda? Muy bien. Yo, Inge. Sí, dime, Carla. En el caso, por ejemplo, de que lo que le estaba explicando ahorita Alfredo, de que si tenemos una base de datos de Excel vinculada y después si tú modificas esa base, pues se actualiza, o si ya no la tienes, ya no la puedes trabajar, ¿hay alguna forma de que tú lo guardes una vez que que ya exportas la base, que tú lo guardes como tal, como una base de Access y que ya no tenga como que ningún vínculo con la anterior, que quede solamente como una nueva? Sí, ya que Por ejemplo, que si hicieras una consulta, que te genere una tabla como con todos los campos del anterior y ya queda como una tabla nueva, ya se podría seguir trabajando. Exacto, ahí podría hacerse se puede hacer ¿cómo se llama? Una consulta de creación de tabla. ¿Sí? Entonces, y eso está interesante porque dices, yo ahorita
voy a estar siempre jalando los datos de otras personas que están ahí capturando en Excel, ¿no? Entonces tú la tienes vinculada y tú te metes a tu sistema y siempre estás viendo cómo está en ese momento la información que los demás están capturando. Pero dices, hay un momento dado en que tú quieres ya dar el cortón y ya quedarte con los datos, ¿sí? Entonces ejecutas esa consulta de generación de tabla y entonces ya te crea una tabla adentro de tu archivo de Access y ya la utilizas esa. Y así puedes estarlo repitiendo y haciendo. Esa es una manera muy bien. En este caso muy Gracias, práctica. ingeniero. Ok, bueno. Voy a pasar a compartirles mi pantalla. Y aquí tengo el archivo que estamos trabajando. Y quiero mostrarles un tipo de consulta que no hemos visto, que creo que les va a gustar, les va a ser interesante. Más que nada por el área en que ustedes trabajan, de hacer, no nomás gestionar la información como un médico normal, sino que también haces estadística con esa información. Aunque esto no es CEPINFO, puedes hacer ciertas cosas rápidas y básicas, ¿no? Por ejemplo, miren, voy a irme a la pestañita de crear. Y luego voy a trabajar en una consulta. Y aquí está el botón asistente para consultas y diseño de consulta. Voy a utilizar el asistente. Aquí hay un tipo de consulta que les dije que se los iba a explicar posteriormente. Este que se llama asistente de consultas de tabla de referencias cruzadas. Hagan de cuenta que es como una forma de hacer una tabla dinámica en Excel. Más o menos esos son los resultados que nos da. ¿Se acuerdan que en las tablas dinámicas, en base o tomando la información de una base de datos, se generaban unas tablas donde se relacionaba la información y podía sacar cierta estadística de ahí? Entonces aquí se comporta de alguna forma muy similar. Entonces aquí les doy a aceptar y aquí está el asistente que me va guiando, me va orientando. En el primer paso aquí nos dice, ¿qué tabla o consulta contiene los campos que desea utilizar para los resultados de la consulta de referencias cruzadas? Entonces aquí tenemos tanto tablas, ahorita estoy visualizando puras tablas porque está el botón, el activado en la opción ver tablas. Si le pico consultas, solamente ya se filtra y solamente veo consultas y esas las puedo utilizar. Y si quiero ambas, aquí están. Y aquí nada se identifica quién es tabla y quién es consulta. Bien. Vamos a hacerlo con una tabla. Voy a leer otro párrafo que dice, para incluir campos de más de una tabla, debes de crear una consulta que contenga todos los campos que necesitas. Y después usar esa consulta para crear una consulta de referencias cruzadas. Nos está aclarando que no puedo tomar, si ocupo datos que están en una tabla, en 2 o 3 tablas diferentes, no las puedo tomar así estando separados. Tendría que yo antes crear una consulta que reúna los campos que yo necesito de esas tablas independientes y ya a partir de ahí yo ya puedo hacer una consulta de referencias cruzadas. Bien, entonces voy a usar una tabla y voy a agarrar la de Excel. ¿Por qué la de Excel? Porque tiene la información que tiene esa tabla, que fue de la que importamos. Como son datos de pacientes con peso, talla, glucosa, esas cosas, puedo hacer una relación para hacer estadística. ¿Sí? Ya la tomo y ya le doy siguiente. En la siguiente etapa me dice, ¿qué valor de campo desea utilizar como título de la fila? O sea, en la parte de acá de la izquierda es el campo que se va a usar para hacer el primer cruce. Voy a agarrar, por ejemplo, diagnóstico, lo jalo
para acá, y vean que ya se puso aquí. Piensen ahorita como en las tablas dinámicas. Ya puse el diagnóstico 1, el diagnóstico 2, el diagnóstico 3 van a estar en las filas. Y me falta decir con quién se va a cruzar, o sea, lo que vaya en las columnas. ¿Sí? Le doy siguiente. Y ahora me dice, ¿qué valor voy a poner en los encabezados de columna? O sea, ¿con qué otra variable lo voy a cruzar? Entonces, por ejemplo, si agarro grupo, ¿sí? Entonces me pone el grupo 1, el grupo 2, el grupo de Access no sabe cuántos grupos hay, pues por eso le pones grupo 1, grupo 2, grupo 3. Y haces el segundo paso. Siguiente. Y luego ya me dice, ¿qué número desea que se calcule para cada intersección de columna fila? O sea, ya es el contenido en sí de la tabla. ¿Sí? Entonces, a ver, yo quiero saber, por ejemplo, los promedios de la edad, por ejemplo. Selecciono edad y aquí ya dijo, ¿qué quiero? El conteo, la desviación estándar, el máximo, el mínimo, lo mismo que vimos en Excel. Aquí el primer dato que se encuentra, el promedio, la suma, el último o la varianza. Voy a elegir el promedio. Entonces vean que aquí en el diseño ya dice, adentro de este espacio dice, esta es la función promedio y va a promediar el campo de edad. Muy bien. Y aquí dice, desea resumir cada fila sería cada diagnóstico, que nos pueda decir el promedio, en este caso sería el promedio general de todos los, aquí son, en diagnóstico tenemos los que son obesos, bajo peso, ¿sí? Entonces me pondría ese, no por grupo, sino ya de todo el grupo, de todo, sin importar a qué grupo pertenece, si es el grupo control, el grupo omega 3, me va a decir cuál es el promedio incluyendo los ambos grupos, ¿eh? Se lo voy a marcar, que sí. Siguiente. ¿Y a qué nombre desea dar a esta consulta? ¿Sí? Siempre te pone el nombre de la tabla o consulta y después ya te pone lo de vinculada, ¿sí? Voy a dejarle así tal cual, pero se le puede poner el nombre que uno quiera. Y ya le digo finalizar. Vamos a ver qué hace. Y miren, ya genera, hagan cuenta que es como una tabla dinámica. Ya está cruzando la variable con grupo contra la variable diagnóstico. Entonces ya que nos dice, los que tienen bajo peso, el promedio de la edad, aquí puso sumas, no puso promedios. Sumó a ver cómo está esto, total. Ahorita checamos por qué nos puso se me hace muy ilógico este valor. ¿Sí? Ya sé, mejor si tenemos un paciente, hay un paciente de 101 años, nada más es uno, y es de grupo control, y ese tiene bajo peso, por eso nos da una edad promedio tan alta. No sé si está correcto. Y luego, en los desnutridos, ¿sí? No hay nadie en el grupo control, y hay gente en el omega 3, y el promedio de edad es 47 años. El promedio total, incluyendo al grupo control y el omega 3, pues es 47, porque aquí nos teníamos en cuenta que realmente es una sola persona. Los que están normales, la edad promedio del grupo control es de 44.5 años y los que están en el grupo omega 3 de 34.5 años. Y la edad promedio general es de 39.5 de los que están normales. Y aquí igual, y con obesidad lo mismo, y con sobrepeso lo mismo, ¿sí? Entonces, esta es la consulta de referencias cruzadas. Entonces, tú podías siempre en tiempo real ejecutarla y ver cómo va al momento todo lo que está capturado o registrado, ya sea en una tabla o en una consulta, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo es esto, el diseño nosotros no lo hicimos, digamos, nomás le fuimos
le fuimos respondiendo las preguntas del asistente y el asistente nos la generó. ¿Cómo está el diseño? ¿Cómo está su estructura de diseño? Para nosotros conocer si en caso que nosotros quisiéramos manualmente hacerla o modificarla. Le voy a dar clic derecho, me voy a vista diseño. Como todas las consultas, así está. Pone en la parte de arriba la tabla que se está usando para diseñar la consulta. Acá arriba está marcado un botón, se ve coloradito, porque es el tipo de consulta, que es tabla de referencias cruzadas. No es casualidad que esté rojito, ¿sí? Y luego aquí abajo dice campos que se están usando: diagnóstico, grupo, edad y total de edad. Diagnóstico. Voy a analizar lo que dice aquí. Dice, habla de qué tabla está jalando de la base de datos Excel vinculada, o sea, la que está acá, ¿no? La que nosotros vinculamos. Y dice total, dice agrupar por, y dice tabla de referencias cruzadas, ¿cuál es su posición en la tabla? Es el encabezado de fila. ¿Sí? Y se acuerdan que lo cruzamos contra grupo. Por eso en esta otra siguiente columna dice que se llama el campo grupo, que es la misma tabla, es de tipo agrupar por, ¿sí? Y también dice que su papel es un encabezado de columna. Y luego lo que es edad, ¿se acuerdan que la edad es el contenido de la tabla? Entonces, igual, él es su nombre del campo, de la misma base de datos. No dice agrupar por, dice promedio, ¿sí? Nos está informando que no, ya con eso sabe Access que es el valor que está adentro, no es un encabezado de columna ni de fila. Y que va a mostrar el valor, o sea, el resultado del promedio. ¿De qué? Pues de la edad. Y esta última columna es la que se agregó por nosotros haber puesto palomita en el asistente, donde queríamos agregar un campo de resumen de fila. Entonces le pone como título total de edad, ¿sí? De la edad, es de la misma base de datos y tiene promedio, está promediando, y es un encabezado de fila, al igual que esta de acá, de la primera, porque si se acuerdan, cuando veíamos la tabla, ya la consulta ya ejecutada, que es una tabla de referencias cruzadas, la primera columna que se veía era la de diagnóstico, y enseguidita estaba la que nos mostraba los totales, ¿sí? Esos totales no quiere decir que sea una suma, dice que es un promedio. ¿De quién? Del campo edad. Vean que los campos están entre corchetes cuadrados. Lo que no están entre corchetes cuadrados, que dice total de edad, esto lo puso en automático, pero nosotros lo podemos cambiar, porque alguien se puede confundir, y mejor le voy a poner aquí, en lugar de total, promedio. ¿Sí? Porque realmente está promediando las edades de toda la población sin importar a qué grupo pertenecen, nada más que sean de un tipo de diagnóstico. Entonces ahí podemos hacer el cambio. Donde no debemos de meter la manita es en lo que están los corchetes cuadrados, porque ese es el responsable de decir que se está fijando en el campo edad. Ok, ya hice ese cambio aquí y vamos a ver cómo se ve. Ok, entonces vean aquí ya en el titulito ya no dice total de edad, dice promedio de edad. Entonces a lo mejor ya es más claro qué es lo que está mostrando. ¿Sí? Ahora, si yo no quiero ahorita tener, por ejemplo, el promedio, quiero saber los máximos, por ejemplo. Entonces me voy al diseño. Entonces aquí el cambio tendría que ser aquí. No quiero un promedio. En estos dos, en los dos tengo que modificarlo. Yo quiero el máximo. Y acá quiero también el máximo. Ahora lo voy a ejecutar. Entonces aquí
En el grupo, en los normales, el más grande, el que tiene más edad del grupo control, tiene 48 años, y el más grande, el grupo omega 3, tiene 44. ¿Sí? Los obesos, el más grande del grupo control, tiene 73, y el más grande del grupo omega 3 tiene 83. En bajo peso, se puede observar que el más grande del grupo control tiene 101, y pues va a ser solamente una persona, por eso acá también el promedio de edad de todos es 101. ¿Sí? Si quiero otro dato, voy a irme a vista diseño, y bueno, ahora yo quiero que se vea también, ya tengo de la edad, tengo el máximo. A lo mejor también quiero el mínimo. Entonces, puedo arrastrar otra vez edad. Se vuelve a poner aquí. Y como yo quiero que sea un dato que está dentro de la tabla, aquí donde dice, no debo de dejar el concepto agrupar por. Le voy a dejar, ahora quiero, por ejemplo, el mínimo. Tengo máximo y tengo mínimo. ¿Sí? ¿Y qué quiero de eso? Pues es el valor, el dato, como sucedió acá. ¿Sí? Aquí puse el máximo y es el valor, y acá es el mínimo y quiero el valor. ¿Sí? Ok. Y ya, lo voy a... ¿Y saben qué? Aquí le voy a cambiar. En esta columna, fíjense que está el letrero promedio de edad, pero el cálculo que está haciendo es el máximo. ¿Sí? Entonces yo quiero que sí sea el promedio. Esa fila de resumen me va a mostrar de la variable edad los promedios y voy a tener el máximo y el mínimo. Vamos a ver. Vista hoja de datos. Para que una consulta deben una o más opciones. Encabezado de fila. Una opción encabezado de columna. No permite meter varios. Yo pensé que sí iba a poder permitir. Aquí nos dice que en donde se pueden varios son varios encabezados de fila. Y solamente un encabezado de columna y una sola opción de valor. Entonces, no nos deja poner varios. Pensé que sí iba a poder como en las tablas dinámicas. Ok. Entonces, así. Ahí está. Entonces, lo que dice que sí puedo, lo único que puedo poner varios son varios encabezados de fila. Aquí tengo el diagnóstico, fíjense. Voy a agregar otro campo que genere grupos. Por ejemplo, el sexo. ¿Sí? Lo quiero poner, quiero que sea el grupo principal, que sea como el primer nivel como si fuera una ordenación, el primer nivel sea sexo y el segundo nivel sea diagnóstico. Entonces, voy aquí a agregar una columna. A ver, lo voy a poner primero acá. Sexo. Le voy a decir que es agrupar por y va a ser encabezado de fila, como está este diagnóstico, ¿sí? Vamos a ver cómo queda así. Ok. Aquí me está poniendo el diagnóstico y luego sexo. Está aquí femeninos. Yo voy a querer que me lo ponga más hacia la izquierda, a ver si se puede. Puse primero que diagnóstico, ¿sí? Vamos a ver.